¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Todo bien, Master, todo chévere. ¿Qué tal usted? Bien, bien. ¿Quién se acuerda lo que vimos la clase pasada respecto de los resúmenes del peón pasado? Atilio, ¿te acuerdas de algo? Em, un poco de los forzamientos, ¿Ya? A ver, ¿qué me puedes de contar? el orden de mayor a menor importancia de los jaques, capturas y amenazas, Ya, muy bien. cómo el forzamiento está vinculado a la transformación ¿Ya? ¿Cómo se relacionan? en, al, al- en el orden de jerarquía estaba jaques y capturas. La ¿Ya? captura es una transformación. Eso, muy bien, correcto. Tenemos dos clases de forzamiento, ¿cierto? Dos clases de transformaciones. Una es a través del cambio de piezas puro. Y el otro es cuando se altera la estructura de los peones, a través de un captura de peón, de un cambio de peones, un avance de peón. Ahí también se cambia la estructura de la posición, también hay una transformación ahí. Bien, bien. ¿Qué más nos puedes comentar ahí al respecto? Por ejemplo, con el Eh, cálculo de variantes, alguna cosa. sí, que em, hay que poner atención al oponente ofrecernos una transformación o nosotros pensar en transformar la posición, Muy porque es un bien, cambio irreversible. correcto. Generalmente cada vez que te enfrentas a una transformación hay que empezar a, aunque sea un poquito, tomarse el tiempo necesario para calcular el resultado de esa transformación. Y ahí eh, los forzamientos son esenciales. Jaque, capturas y amenazas. ¿Ya? Y bueno, en sí mismo la captura es una transformación, así es que el segundo orden de importancia de los forzamientos es la captura. Y ahí es donde tú estás evaluando, en el fondo, en tus variantes, el cálculo que vas a hacer respecto de esa probable captura que vas a hacer. ¿Estará bien hacer la captura? ¿Será mejor hacer un jaque primero? ¿Qué resulta de todos esos jaques que yo encontré? ¿Habrá algo por ahí mejor? ¿O me voy directamente a la captura? ¿O probablemente la captura que voy a hacer no va a desembocar en alguna ventaja? ¿Será mejor crear primero una amenaza antes de la captura? Esas son las cositas que tienes que ir evaluando. Si te conviene o no te conviene. Ya, ¿qué me puedes decir respecto del por qué se bloquea un peón pasado? Em, Se bloquea para impedir su avance. Ya, muy bien. Eh, ¿Y por qué es tan peligroso el avance? al, Al avanzar, puede amenazar con coronar, amenazar piezas y deja eh, la casilla anterior disponible para otras piezas Ya, del pastel. como que va expandiendo su territorio al avanzar también el peón pasado, ¿cierto? Sí, Es como una cuña que se mete la posición enemiga. Realmente es como una cuña. Es como un ariete. Sí, no sé si conoce el concepto de los arietes. sí, Ya. Los arietes son esos troncos que se protegían en la Edad Media para romper los portones de una ciudad, de un castillo, por ejemplo. Eso es un ariete. Y en este caso, el peón pasado podría ser perfectamente un ariete. Ya. ¿Algo de los bloqueadores elásticos que te recuerdes? sí, un bloqueador elástico es cuando puede hacer viajes, se puede ir y si es muy largo puede dejar un reemplazante. Ya, ya. Si hace un viaje muy largo, deja un reemplazar. ¿Qué es eso de cambiar un bloqueador no amistoso por uno amistoso? ¿Te acuerdas de lo que decía el maestro respecto de eso? Sí, al, al estar un bloqueador
muy fuerte, pues puede ser un caballo centralizado en 5, se puede cambiar y el resultante puede ser un bloqueador, pero que sea un alfil, que ya no sea tan poderoso. Que no sea tan eficiente como un caballo, ¿cierto? Porque el caballo tiene 3 características. Es eficiente en su bloqueo, amenaza desde su punto donde bloquea y además es elástico porque puede ir y volver rápidamente, ¿cierto? Ya. Bien, entonces vamos a ver, ahora vamos a iniciar con la clase suficiente de repaso y vamos a iniciar el capítulo del cambio, ¿ya? ¿Qué entiendes tú por más o menos el cambio? Yo te he dado pistas, a los dos les he dado pistas de qué es lo que es el cambio, que en el fondo es una transformación. Una transformación. Correcto. Entonces este es un capítulo que va a estar dedicado a la transformación, pero en esta época el maestro todavía no se había dado este concepto. Entonces el maestro le dio el nombre del cambio, pero más adelante la escuela rusa le va a dar el nombre de transformación. Entonces, ¿qué más o menos nos pueden comentar cualquiera de los dos sobre el cambio? Bueno, que a través del cambio lo que se busca es una transformación, pues, favorable, sencillamente. ¿Ya? ¿Y qué puede...? Bien sea un cambio en la estructura de peones, un cambio de piezas, de repente no te gusta una pieza, o te parece que una pieza es muy fuerte y prefieres cambiarla por una que no es tan buena tuya, o bien sea dañar la estructura de peones de algún modo, cambiar la posición, transformar la posición, eso es lo que se busca con el cambio. Ya. A través de los mismos forzamientos también. Atilio, Porque capturar una pieza ya genera un forzamiento. Claro. ¿Y tú, Atilio, qué nos puedes comentar? El cambio, bien dijo Alan, es una transformación que se puede transformar la posición, bien dijo, para hacer una ventaja, transformar ventajosa. Ya, para la debilidad también. Generar una debilidad, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, les voy a leer un poco lo que dice el maestro. El cambio, un capítulo breve cuyo propósito es dilucidar los posibles motivos de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar? Para demostrarle al estudiante el peligro que acecha en el trueque indiscriminado. Bueno, es para qué, pero la mayoría de nosotros cuando somos iniciados en el ajedrez nos ofrecen una pieza y lo primero que hacemos es cambiar. Pero jamás nos detenemos en ese momento a pensar las consecuencias que puede traer ese cambio. Muchos, por ejemplo, a pesar de ya saber bastante ajedrez, se encuentran con un caballo, lo atacan con su alfil y sin que siquiera les toquen el alfil, hacen alfil por caballo. Y a veces hasta el caballo hasta está defendido por otro caballo. Y sacrifican su alfil por un caballo. Pero no captan cuál es generalmente la razón más común del por qué sacrificaron alfil por un caballo. Y es doblar peones, por ejemplo. O forzar el doblar peones a través de la explotación de una clavada. Ahí hay un motivo, por ejemplo. Eliminar un defensor. Generar una debilidad que son los peones doblados. ¿Ya? Pero yo he visto muchos jugadores que hacen alfil por caballo, siendo su alfil bueno, existiendo la contraparte de ese alfil del mismo color, y ellos van y hacen alfil por caballo, y la partida es abierta, hay líneas para los alfiles, y ellos desechan su buen alfil por ese caballo y ni siquiera doblan los peones, porque hasta a veces está, por ejemplo, un alfil B5, ataca un caballo en C6, está el alfil en D7 o el caballo en E7 defendiendo el caballo de C6 y
viene el jugador de blancas y hace alfil por C6. Y el oponente responde caballo por C6 o alfil por C6 y no obtiene nada el blanco. Incluso le mejora el caballo que está retrasado. Es que esas cosas son las que hay que analizar. Le mejora la posición desde todos los puntos de vista, porque para empezar, todas las casillas blancas del blanco ahora van a estar débiles porque existe un alfil de casillas blancas negro, que es probable que tenga muchas entradas, muchos juegos, porque es el único alfil blanco del tablero. Y si la partida está abierta, mucho peor. Entonces, ahí por ejemplo, hay un caso que es muy común, muchos jugadores hacen eso. No se detienen a pensar por qué se hacen las cosas. Bueno, nos proponemos, dice el maestro, enumerar los casos en que el cambio parece recomendable. Si un cambio no se realiza por una de las razones que siguen, es que no es aconsejable. Para el maestro, el proceso del cambio es casi automático. Cuando sus piezas dominan una determinada columna o un punto estratégico vital, la oportunidad de efectuar un cambio favorable se le presenta como fruta madura, o sea, en las manos. En el capítulo 1, por ejemplo, analizamos el cambio con la consiguiente ganancia de tiempo. El cambio en ese momento se efectuaba, por otra parte, para no tener que retirarnos o para no vernos obligados a optar por penosas jugadas defensivas. ¿Se acuerdan de la liquidación? ¿Te acuerdas, Atilio, de la liquidación? Sí. Cuando tenías que cambiar para no perder tiempo, ¿cierto? Esa era la liquidación. Y no tener que retroceder tus piezas, que ya estaban desarrolladas. Entonces, ambos casos debían considerarse en última instancia como combinaciones para ganar tiempos, aunque en realidad la cuestión del tiempo juega una parte esencial en toda operación de cambio. Un caso evidente es el cambio de una pieza recién desarrollada por otra que ya ha jugado varias veces. En el medio juego, el tema de los tiempos se manifiesta al cambiar cuando se consigue, primero, conquista de una columna sin pérdida de tiempo. Entonces vamos a ver. Me faltó ver algo con respecto a los posibles motivos de cambio. Y es la jugada 35 de la partida número 11. Estamos en esta posición. Ya. Y aquí las blancas decidieron hacer dama por C4. Desaparecieron las damas. Y se llegó a esa posición. Torre por C4. Siguió A3. Alfil E7. Torre FB1. Alfil D6. G3. Rey F8. Rey G2. Alfil rey E7. Rey F2. Rey D7. Rey E2. Rey C6. Torre A2. Torre CA4. Fíjense la influencia de las torres con el alfil. Torre B A1. Fíjense cómo están atadas las blancas a la defensa. Rey D5. Rey D3. Al parecer todo ok. Sin embargo, torre 6 A5. Alfil C1. A6. Alfil B2. H5. Amenaza dislocar acá el flanco dama, perdón, el flanco rey, así que obligado a H4. Y es muy imperativo tener tiempos de reserva. F6. Esto es prácticamente un subswing para las blancas. E5. F por E5. F por E5. Alfil B2. E por D4. C por D4. Y ahora, fíjense, B4. Desmoronando la posición negra. Perdón, blanca.
Bueno, juegan A por B4, torre por A2, B por A5, torre por B2. Y ganaron las negras. ¿Ya? Entonces ahí hubo una clase magistral de cómo manejar el cambio. Jugador B4. Claro. Era casi obligado en todo caso hacer dama por C4. Pero probablemente era mejor evitarse ese cambio y esperar algún error de parte de las negras. Pero aquí ya está totalmente dominada la posición. Fíjense la influencia de este peón sobre las casillas blancas. Las casillas blancas, y tenemos un alfil que está condenado aquí con peones en su color. Y este alfil que es súper activo. Entonces podría ser un ejemplo de alfil bueno contra alfil malo. Cómo actúa el alfil a sus anchas, atacando puntos. El clásico juego de los reyes en el final. El ataque y la defensa. Y la acción libre del rey en D5 centralizado completamente. En los finales hay que centralizar los reyes. Rey D3. Gastando un tiempo ahí. Prácticamente está sin movimiento el blanco. Y comienza a fijar el flanco rey. Eso se llama fijar un flanco, para que prácticamente cualquier reacción que quería lanzar el blanco por ese flanco ya esté totalmente sepultado. Porque así como están ahora, está fijado ese flanco y no pueden reaccionar. Es como estar de manos atadas. Y esto es una demostración de que el blanco está de manos atadas. Está prácticamente con un alfil en péndulo. Esto es un péndulo. Y finalmente hace la ruptura. Que la ruptura, lo único que quiere es que este peón salga de acá para poder hacer B4. Y con eso penetrar en la posición. No puede hacer esto porque saldría la torre y vendría a comerse todo el flanco, ¿cierto? Entonces tiene que quedarse ahí. Y peón por, y ahora se está comiendo todo acá. Fíjense que acá perfectamente se podría capturar acá y acá. Ah, no puede capturar acá porque sale la torre y caería el peón de G6. Ya. Entonces por eso es que juega B4. Y se hacen los cambios, pero termina ganando el negro sin ningún problema. Y ahora sí que ya está prácticamente estos peones están perdidos. La torre se puede encargar de esta defensa y el alfil se encarga de esos dos. Bien. Tenemos este caso. Conquista de una columna sin pérdida de tiempo. Este ejemplo es muy simple. ¿Ya? Las blancas. ¿Qué quieren hacer las blancas? Dar, No sé, yo capturo el caballo, estoy dando mate en E8. Además estoy defendiendo la diagonal con el mismo alfil. Correcto. Las blancas quieren llegar a la octava fila con mate. Pero por ejemplo, si juegan alfil F3, por ejemplo, o juegan torre A1, las negras podrían jugar G6 y ya no tienen mate. Lo mismo con alfil F3, podrían jugar G6 y no tienen mate. De todas formas, la pérdida material es evidente. Sin embargo, las blancas disponen de una jugada mucho más enérgica y es alfil por C6. Y con eso se acaba el partido. Por un lado ganan material y por otro están amenazando mate. Entonces, el procedimiento correcto es alfil por C6. Y con este cambio las negras no tienen tiempo de proteger la última
fila. Entonces esto es conquista de una columna sin pérdida de tiempo. Y este método apremiante debe considerarse también en un sentido psicológico. Conquistar la columna sin pérdida de tiempo. ¿Ya? Está hablando no solamente de tiempo ajedrecístico, sino que también, al decir que es un tema psicológico, está hablando de tiempo cronológico. ¿Ya? Entonces, estamos viendo los motivos posibles de cambio. Y dijo el maestro que los cambios deberían realizarse siempre y cuando uno de los motivos sean uno de los siguientes. Y este es el primer motivo. Conquistar una columna sin pérdida de tiempo. Entonces, si uno va a hacer un cambio para conquistar una columna sin pérdida de tiempo, entonces el cambio es válido. Eso en el fondo está diciendo el maestro. Otro motivo. Vamos a ver la eliminación de un defensor. ¿Qué ven en esta posición? Un caballo bloqueador. Muy bien. Yo veo un peón de casillas blancas que no puede ser defendido por su alfil de casillas oscuras. Entonces, por lo tanto, podría ser una debilidad y fácilmente podría ser capturado por unas maniobras de caballo. Ok. O si no, sería obligado a avanzar, pues, y ante eso tienes la captura por D4. Si logras defender tanto la casilla D4 con el caballo y el peón, puede haber ideas interesantes para ganar ese peón de ventaja, pues. Muy bien, muy bien. Ya, dice el maestro. Se trata de eliminar una pieza clave para la defensa. En los capítulos anteriores nos hemos familiarizado con piezas defensoras cuyas funciones variaban. Piezas que protegían un peón, que a su vez obstruía el paso hacia columnas abiertas, o piezas que reforzaban un bloqueador, y peones que ayudaban a sostener un puesto avanzado, etc. La eliminación de estas piezas en tales casos siempre va a estar justificada. Pero por defensor entendemos algo mucho más amplio. Es una parte del territorio puede también ser defendida, como por ejemplo la penetración en séptima, o puede prevenirse una posible aproximación enemiga. Por otro lado, es bien sabido que un caballo en F6 protege al rey enrocado corto de eventuales invasiones, por ejemplo un dama H5. También sucede en el caso de una pieza bloqueadora centralizada. Y como vemos aquí, tenemos la posición del caballo en D4, que está centralizado, bloqueando al peón que está en D5. El radio de ataque del caballo protege y salvaguarda a las blancas en un amplio espacio, de modo que el caballo también puede considerarse un defensor, en el sentido en que lo entendemos. La regla se formula así: debemos convertir a todo defensor, en el sentido más estricto o más amplio del término, en objeto de nuestra ira destructiva. ¿Qué está diciendo el maestro con esto? Ataque al defensor. Correcto, el maestro está diciendo eso. Esa es la ira destructiva a la que se refiere. La maniobra entonces de las negras en este caso es increíblemente eliminar al defensor. Tenemos este diagrama. Aquí, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué es lo que se ve? Aquí tenemos dos torres en la columna E que fácilmente podrían tomar la octava fila. Ya. Dando jaque, una serie de forzamientos. O sea, si hacemos peón por D5, ya estamos metiendo nuestras torres en octava, dando jaque. Si cambian torres, volvemos a dar jaque y nos ganamos. Bueno, estamos atacando el alfil. No lo ganamos, pero toma la octava. Correcto.
Incluso podrías capturar el alfil y capturar el caballo. 2 piezas son mejor que una torre. Ya. ¿Quieres tú, Atilio? Em, eh, se puede interferir con la defensa del caballo en H2 con alfil F4. Ya. Muy buena. Sí. ¿Y qué más? Por ejemplo, alfil por F4. Caballo por F4 y el caballo negro está encerrado. Excelente. Excelente. A ver, por ejemplo, alfil F4. Alfil por F4. Caballo por F4. Y acá el negro no tiene nada mejor que D por E4. Excelente, excelente. Muy bien, Atilio. Bien, pero el maestro no jugó tan elocuentemente. Y el maestro quiere que veamos lo que dijo Alan. Dice, en el diagrama anterior, el primer jugador gana mediante una serie de cambios que, como bien dijo Alan, entendamos ahora, es una serie de forzamientos. No, perdón, de transformaciones. No de forzamiento, transformación. Con los que quedan ejemplificados ambos temas. Un vistazo a la posición revela que el caballo negro de H2 ha quedado más o menos extraviado. Y como muy bien lo hizo Atilio, es un motivo táctico. Ese es un motivo táctico. Cada vez que vemos un motivo táctico hay que encontrar la combinación porque generalmente existe. Generalmente existe. Está en nosotros el descubrir cómo concatenar las jugadas para que terminen en la ganancia de esa pieza. Y en este caso se descubre que el único defensor es el alfil de B8. Entonces, con eso en mente, el maestro vio una combinación. Y la combinación inicia con E por D5. Tal cual lo dijo Alan. E por D5. ¿Y qué está pasando? Las blancas están penetrando en la octava. ¿Qué pueden hacer las negras ante esto? Bueno, las negras lo único que hicieron fue recapturar y se enfrentaron al jaque. Torre 8, torre por E8, torre por E8, el alfil está defendido, por lo tanto el rey se retiró tranquilamente, hizo rey H7. Rey F8 era una buena jugada para defender la entrada de las 2 torres, me acabo de dar cuenta. ¿Cómo? Que Rey F8 era una buena jugada para defender la entrada de las 2 torres en vez de capturar el peón. Había que ceder el peón y poder jugar Rey F8. Ah, claro. Probablemente sí. Sí, probablemente. Y habrías quedado así probablemente. Igualito te entra en séptima. Uh-huh. Y ese peón es incomible. Es incomible. Bien. Entonces. Tienes torre C3. Ah, no, perdón, torre C3 nunca. Tienes torre B6. Ya me estaba dejando una torre. Torre B6. Sí. Sí, puede ser. Pero aún así estás... Yo creo que estás perdido porque tienes alfil F4. No hay nada que hacer. Claro. Ahí vas a perder el caballo. Entonces, hicieron C por D5. Torre por E8. Torre por E8. Torre por E8. Y rey H7. Ya hasta aquí estábamos bien. No ha pasado nada. Pero nuevamente aquí nos enfrentamos a una transformación interesante de la posición. Juegan las blancas
torre por B8, eliminando al defensor de H2, sacrificando su propia torre. Importante esa transformación. Bueno, las negras aceptaron el cambio y finalmente las blancas capturaron al caballo de H2 y quedaron en un final de 2 piezas contra una. Este final resultante, ¿a quién favorece? ¿A las blancas o a las negras? Las blancas. ¿Sí? ¿Bien seguro? ¿Por qué? A ver. Porque 2 piezas menores son mejores que una torre. Además tienes el alfil de casillas negras, que está bastante interesante con la defensa del flanco de dama. Si te lo atacan, también puedes maniobrar un poco y ponerlo por delante de tu peón retrasado. Por ejemplo, llevar el alfil a C3, y bueno, y tienes un caballo que juega también. Ya. ¿Tú, Atilio, qué opinas? ¿Será mejor un caballo y un alfil contra una torre o será mejor la torre? El caballo y el alfil son mejores. Ya. Excelente, excelente. Ni lo dudaste, ¿ah? Ni un segundo. Muy bien. Claro, obviamente, por simple aritmética básica, si ustedes quieren llevarlo a aritmética, Sí. esta cosa, el caballo vale 3, 3 son 6. claro, y la torre vale 5. Ya con eso ya. Pero tiene que ver mucho más con que son 2 piezas. Y mientras una pieza defiende, la otra puede atacar libremente. Y esta no puede hacerse cargo de las 2 piezas a la vez. ¿Ya? Y combinados con el rey, aunque sean 2 piezas, el rey y la torre, acá tenemos 3. Entonces, evidentemente, hay un desbalance que es favorable en este caso al blanco, a pesar de que sean 2 piezas menores. Comentaba que hay casos en los cuales, bueno, tendría que buscar una posición, pero hay casos en que incluso el alfil y el caballo son capaces de crear una fortaleza, por ejemplo, y defenderse contra una dama. ¿Ya? Contra un rey, peones y damas. Así es que es bien interesante este grupo de piezas, el caballo contra un alfil. O sea, con un alfil contra una pieza mayor. Ya puede darse incluso que puedan defenderse en algunos casos. Hay que buscar la posición que se puedan defender contra una dama. Pero evidentemente si se defienden contra una dama, con mayor razón se van a defender contra una torre. Estamos en el punto 2, que una de las razones para el cambio sería entonces la eliminación de un defensor. La primera razón para un cambio era la conquista de una columna sin pérdida de tiempo. ¿Ya? Esa era una razón para cambiar. La segunda razón que vimos para cambiar fue la eliminación de un defensor. Y ahora vamos a ver la tercera razón para cambiar, y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Ya? La tercera razón entonces para realizar un cambio es evitar tiempo en la retirada. ¿Ya? Entonces, dice el maestro, aquí, salvo excepciones, suele tratarse de una pieza atacada. Enfrentados a la elección de retirar la pieza con pérdida de tiempo o de cambiarla por una pieza contraria, elegimos esta última alternativa. Sobre todo si podemos utilizar la ventaja del tiempo ahorrado al no retirar dicha pieza. La cuestión del tiempo siempre será esencial, de una u otra forma. El ejemplo más simple puede verse en esta posición. Entonces aquí juegan las blancas. Las blancas jugaron caballo E4. Bueno, las negras jugaron A4. Y acá les dejo pensar un poco. No respondan de inmediato. Piensen un momento y luego que hayan pensado, honestamente cada uno me dará sus respuestas. Tienen un minuto. Ok, ya tengo un mejor comentario con cierta variante y todo. Ya, espérate, deja ver qué dice Atilio. Atilio, ¿Sí? ¿qué viste? Torre por B6. Ya, ¿y tú qué viste, Alan? Torre por B6, A por B6, caballo por F6, probablemente un rey G7,
caballo D5 atacando al peón de B6. Si lo adelantas, después tengo un caballo C3 que ataca a los dos peones y cae alguno. Excelente, Y muy después bien. puedo volver a defender. Excelente. Oye, ¿y será problema que se venga el rey por aquí, por acá y por acá? No creo. Capturo alguno de los dos peones y mi caballo puede regresar, lo más probable. Incluso puedo retrasar bastante el peón. Algo se puede hacer, estoy seguro. Ya. Bueno, efectivamente, torre por B6. Esa es la buena. ¿Por qué se hará torre por B6? Son dos piezas por un alfil para empezar. Y segundo, que también se puede sostener el peón. Yo creo que se puede sostener el peón. Además de que ya por la variante que le dije, es evidente que va a caer uno de los dos peones del flanco de dama. Tienes al rey ahí también listo para seguir atacando. El caballo puede volver a la defensa. Ya. Hasta puedes sacrificar el caballo, por ejemplo. Puedes llevar el caballo a una casilla como D2 y no te puede capturar el caballo jamás porque el peón avanza y corona. Correcto. Atilio, ¿cuál será la razón por la cual se hace torre por B6? Yo creo que aparte de lo que dijo Alan, aprovecha el tiempo en vez de retirarse, cambiar. Esa es la razón. Excelente. Eso justamente. Estamos viendo evitar tiempo en la retirada. Y por eso es que funciona la variante. Porque tal como dicen ustedes, tienes ganancia de material, estás ganando piezas, son 2 piezas por una. Y todo eso es verdad. Todo eso es válido y es cierto. Es cierto lo que dices tú, Alan. Pero hay que captar la esencia de esta posición. ¿Y cuál es la esencia de esta posición? Es que el cambio se realiza para evitar tiempo en la retirada. Entonces acá el negro captura y las blancas capturan. Y aquí ya prácticamente no hay nada que hacer. ¿Ya? Está bien bonita la variante, con el caballo a Pongámosle, D5, sí. pongámosle así ya. Sí, Caballo acá, caballo C3. ¿Y claro. ¿qué viene? ¿Qué sé yo? B4, caballo acá, Sí, ya. y capturo. Ya. Y vamos a suponer que viene el rey. Y bueno, Vamos para allá, viene para acá, vamos para allá, ya está. viene para acá y nos quedamos acá. Y ahora avanza y nos quedamos acá. ¿Sí o no? Ya, pongámosle que así sea. Sí, sí. Bien. ¿Qué más dice el maestro? Y las blancas ganaron. Cuando cada bando tiene una pieza mayor atacada, tenemos una variedad especial de este tercer caso. Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo, la siguiente clase. Y creo que con estos ejemplos, para que ustedes vean el video después con calma y lo repasen, que queden claros, es suficiente para más o menos ir adentrándonos en las razones del por qué se realizan los cambios, en este caso, que se llaman transformaciones. Ya, lo dejamos para las siguientes clases. Que lo pasen bien, muchachos. Chau. Excelente. Igualmente, Master. Hasta luego. Chau, chau. Chau.